Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Padre, te damos gracias por este hermoso momento en el cual nos encontramos para poder, Señor, oír tu palabra y para poder, Señor, escudriñar las Escrituras. Te pedimos la intervención por medio del Espíritu Santo, que obre en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que esta palabra no vuelva vacía, como dice Isaías 55, sino que produzca el efecto para el cual es enviada, y nos permita, Señor amado, tomar de este pasaje el aprendizaje para nuestras vidas en la aplicación de una vida cristiana en la cual honre y glorifique tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hechos capítulo 8, desde el versículo 26 al 40, bajo el título ¿entiendes lo que lees?, podemos ver la necesidad de ver a Cristo en la Escritura, la necesidad de ver a Cristo en las Escrituras. El problema no es leer, como lo vamos a ver. El tema en sí es entender, ya que vivimos en una época donde hay un acceso a la Biblia y en varias versiones y traducciones de manera masiva. Nunca antes en la historia tantas personas han tenido la Escritura en sus manos, y sin embargo, paradójicamente, nunca ha habido tanta confusión espiritual. Esto revela una verdad incómoda, pero real. Tener la Biblia no garantiza entenderla. Tener la Biblia no garantiza que somos salvos. El etíope del capítulo 8 va a representar a muchos de hoy que tienen interés espiritual, como vamos a ver en el desarrollo. Venía leyendo al profeta Isaías, tenía acceso a la Escritura. Vamos a ver que este etíope se caracterizaba por ser un funcionario importante. No cualquiera tenía en ese momento un rollo en su mano, era carísimo, pero este lo tenía. Tenía disposición tal vez a aprender, porque como una persona importante podría haber estudiado en colegios importantes, haberse preparado de manera especial, pero aún así no entendía lo que leía. La pregunta de Felipe no es casual,
¿Entiendes lo que lees? Como el título de este mensaje, ¿entiendes lo que lees? Es una pregunta que va a desarmar toda falsa seguridad religiosa. No pregunta, ¿estás leyendo? ¿Tienes una Biblia? ¿Vas a la iglesia? Pregunta, ¿entiendes lo que lees? John Owen afirmó, un hombre puede tener la letra de la Escritura en su mente y aún así carecer completamente de su poder en su corazón. Tener la Biblia en la mano no garantiza de que esa persona haya sido transformada. El entendimiento bíblico verdadero no es intelectual. Y este es el problema que hay que resolver. El entendimiento bíblico verdadero no es solo intelectual. Es importante estudiar la palabra, pero por sobre todas las cosas debemos de entender las Escrituras. El tema es espiritual, es cristocéntrico. Y eso nos va a llevar, hermanos, a la tesis de este pasaje. Nadie entiende realmente la Escritura hasta que ve a Cristo en ella. Nadie entiende la palabra de Dios hasta que ve a Cristo en ella. Vamos a desarrollar este pasaje con algunos puntos y sobre todo el primer punto es poner realmente en el lugar que corresponde la soberanía de Dios en un encuentro preparado en el cual vamos a ver en el primer punto la soberanía de Dios en la salvación. La soberanía de Dios en la salvación desde el versículo 26 al 29. La palabra de Dios nos dice, un ángel del Señor habló a Felipe. No dice que Dios reacciona, sino que dice que Dios inicia usando a un ángel para que hable a Felipe. La Biblia dice en la Escritura, diciéndole, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hermanos, un ángel del Señor le habló a Felipe. Y cada vez que veamos en todo el relato de Hechos de los Apóstoles, en cada uno de los capítulos, el cumplimiento de Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde el Señor dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, este capítulo en particular, el capítulo 8, es un capítulo importante porque en este capítulo, hermano, estamos llegando a la conclusión del cumplimiento de aquella promesa hecha en el capítulo 1, versículo 8. De hecho, podemos ver el avance de la iglesia desde Jerusalén con la venida del Espíritu Santo, Pedro predicando, convirtiéndose multitudes para poder realmente reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Los mensajes de Pedro podemos verlo desde el capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo y él siempre fue confrontativo con la palabra, arrepentíos y bautícese para el perdón de los pecados. Y hermanos, dice la palabra de Dios que el Evangelio avanzaba de tal manera, hermanos, que la iglesia crecía, llegó a Judea, la iglesia seguía avanzando y vemos nosotros ahora a este Felipe en el capítulo 8, este Felipe que en Hechos capítulo 6 había sido uno de los hombres que había sido apartado para ser diácono en la iglesia de Jerusalén. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe. Hermano, Felipe era uno de los que había sido elegido en Hechos capítulo 6. Este Felipe, luego de la muerte de San Esteban, en el capítulo 8, versículo 1, vemos la persecución que se inicia en la iglesia. Escuchamos el mensaje del domingo pasado. Y vamos a escuchar ahora, o vamos a aprender ahora a través de la escuela ministerial sobre la vida de Pablo. Y Saulo,
consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Esto fue planificado por Dios. Nada escapó de la voluntad de Dios. A Dios no es que hubo un descuido de Dios y la iglesia de Cristo fue afectada, sino que Dios estaba preparando para que el evangelio pueda ser expandido hasta lo último de la tierra. Hubo persecución y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y vemos nosotros, hermanos, que aquí en el versículo 4, Felipe llega a Samaria. Ya había afectado la iglesia a Jerusalén, ya estaba en Judea, ya está ahora en Samaria. Y esto es algo glorioso porque los samaritanos, hermanos, eran despreciados por los judíos. Usted recordará en San Juan capítulo 4 el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y aquí vemos a un Felipe, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba. ¿A quién le predicaba? A Cristo. Hay 8 menciones en este pasaje, hermanos, que hace mención de que Felipe predicaba el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. La soberanía de Dios en la salvación. Este Felipe no es cualquier hombre. Este Felipe, hermano, es un siervo de Dios enviado. Y vamos a ver desde el versículo 26 al versículo 40 que hay 4 elementos importantes para tener en cuenta que convergen en este texto, si podemos decir, importantes, necesarios para que haya una verdadera conversión. Un siervo de Dios, un siervo para Dios, el etíope, la revelación de la Sagrada Escritura y la obra del Espíritu Santo. Hermanos, en el primer punto, la soberanía de Dios en la salvación, desde el versículo 26 al 29, vemos que este relato comienza con la intervención divina, como siempre sucede, porque la salvación pertenece a Jehová. Un ángel del Señor le habló a Felipe. Vimos que este siervo no es cualquier siervo. Es un siervo enviado, es un siervo lleno del Espíritu Santo. Es una persona preparada. Es una persona que conoce las Escrituras. Esto no es un detalle decorativo, es una declaración teológica. La salvación comienza en el cielo y no en la tierra. El mandato es específico. Dios no solamente ordena algo, sino que dirige de manera detallada para que se cumplan sus propósitos. Dios no solo tiene un propósito general, y de hecho, podríamos decir que Felipe se encontraba en Samaria entre las multitudes, y él podría decir: yo acá me hago pastor, yo acá me quedo, esto es lo mío, acá hay muchas multitudes. Había abundantes personas, hasta incluso si usted ve el texto, había uno que, y eso es bueno para una iglesia saludable, no es el tema de hoy, pero va de yapa, como decimos a veces. Hermanos, había uno que era Simón, que quería y pretendía comprar con dinero el poder que los apóstoles, cuando ponían las manos sobre aquellos, recibían el Espíritu Santo. Y podemos ver cómo realmente cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, y es una iglesia saludable, confronta a aquellos falsos convertidos. Este había creído, se había bautizado, pero no era de la iglesia de Cristo. Ese es otro tema para tocar después. Pero aquí hay un mandato. Felipe podría haber dicho: Señor, Samaria es grande, hay mucha tarea por delante, los hermanos me están conociendo, yo estoy ya entablando mucha relación con ellos y estamos haciendo un buen progreso de talleres, de plenarias, y hay mucha obra aquí, hay mucho trabajo por hacer. Pero sin embargo, Felipe obedeció a la orden del Señor. Levántate y ve hacia el sur.
Él sabía que si le decía levántate y ve hacia el sur, y le dijo a un camino desierto, esto era ilógico, no cerraba. Él podría desde la perspectiva humana decir, esto es un desperdicio, esto es improductivo, esto es ineficiente. Pero sin embargo, él obedeció. Desde la lógica divina, un alma es muy importante para Dios. Felipe había estado acostumbrado a las multitudes, ahora Dios quería trabajar con un evangelismo personal. Dios no solo ha determinado el fin, sino también todos los medios que conducen a ese fin. Aquí vemos claramente la doctrina de la providencia divina. Dios es el que gobierna, iglesia, lugares, tiempos, encuentros, decisiones, nada ocurre fuera de su control. Me gustaría leer un versículo en Eclesiastés, capítulo 11, versículo 5. Eclesiastés, capítulo 11, versículo 5. Este es un versículo que nos va a poner quizás en contexto de entender un poquito más lo que es la obra del Señor. Eclesiastés, capítulo 11, versículo 5. Si ya lo está leyendo, ya usted se dará cuenta. Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace, ¿qué dice? Todas las cosas. ¿Quién tiene el control? Dios hace todas las cosas. ¿Usted sabe cómo crecen los huesos dentro del vientre de una mujer que está embarazada? Ni idea. Pero Dios está obrando. Dios siempre está obrando. Y Dios está obrando de una manera que a veces ni la entendemos. Claro que no la entendemos. Para Felipe esto era ilógico. Al desierto, ¿qué hay ahí? Si es un desierto. Pero él dijo que obedeció. La palabra dice que obedeció. Se levantó, versículo 27, y fue. Y mientras él iba, sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y sigue la orden, porque Dios gobierna todos los detalles. Cuando ya Felipe lo identifica, cuando ya Felipe ve ese carro, cuando ya Felipe, siendo dirigido por la voz del Señor, que le dice el Espíritu en el versículo 29 a Felipe, acércate y júntate a ese carro, vemos realmente, hermanos, que Dios está en control absoluto de lo que va a suceder. Nuestros pensamientos muchas veces son estrategias, resultados, eficiencias, pero Dios va a obrar de una manera en cuanto a términos de propósito eterno. Él obedeció. Él fue y se acercó a ese carro. Otra versión, la Biblia de las Américas, dice que corriendo se acercó a ese carro. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros evaluamos la obediencia en base a los resultados? Si vale la pena, si esto va a funcionar. Pero la pregunta bíblica no es esa. Si Dios manda, hay que obedecer. La fidelidad la fidelidad es nuestro llamado. Los resultados, como dijimos siempre van a ser de Dios. Dios nos manda a predicar su palabra. Nosotros no vamos a salvar a nadie con predicar la palabra. El Espíritu Santo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio y va a llevar a él, que es llamado desde antes de la fundación del mundo para ser salvo, a una verdadera conversión, a un encuentro con el Cristo glorificado. Vemos aquí la soberanía de Dios. Aquí vemos que Felipe está obedeciendo. Dios está llevando y ejecutando su plan. Ahora el segundo elemento. Un siervo para Dios, un etíope.
Este etíope, hermanos, no es un etíope común y corriente. No es un africano más dentro de todos los que estaban en África. Este era importante. Era un funcionario. Pero no lo hacía tal vez importante, aunque sí era importante que sea funcionario, porque eso le daba cierta importancia económica, prestigio, popularidad, tal vez tenía poder político, estabilidad económica, alto nivel cultural. Era un funcionario de la reina de Candace, de Etiopía. Y dice la palabra de Dios algo importante. Y sucedió que un etíope, eunuco. Eunuco. Y dice la palabra que este etíope, eunuco, había venido a Jerusalén para adorar y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Un eunuco, hermanos, según Deuteronomios, capítulo 23, hermanos, tenía restricción ceremonial para poder presentarse en el templo del Señor. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 23, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No sabemos si este eunuco fue eunuco desde chico porque iba a componer, de alguna manera iba a poder cumplir la función de poder estar en ese lugar cerca de la reina. Pero lo importante aquí, hermanos, que la Biblia dice que esta persona tenía limitado el acceso para poder presentarse en el templo porque la Escritura, según la ley, se lo prohibía. Tal vez llegó y estuvo en el altar, en el atrio de los gentiles, y estuvo allí expectante de lo que podría haber pasado, y ya volvía, y mientras volvía, dice la palabra de Dios, y esto lo dice claramente, leía al profeta Isaías, y el texto que leía, hermanos, era Isaías 53, versículo 7 y versículo 8. Hermanos, había venido de Jerusalén a adorar y tenía hambre espiritual. Esta persona tenía la Biblia o el rollo de Isaías en su poder, pero hermanos, aunque tenía la Escritura abierta y leyendo de tal manera que Felipe oía, que leía al profeta Isaías, incluso pudo Felipe entender los versículos que leía. Felipe entendía la Biblia, conocía el Antiguo Pacto, pero también lo oía, por lo tanto, era costumbre en aquel entonces leer en voz alta. Qué bueno es leer en voz alta la palabra del Señor. Quizás estamos leyendo la palabra en voz alta y sin darnos cuenta, alguien que pasa cerca pueda ser tocado por la palabra de Dios. Aquí estaba este eunuco leyendo al profeta Isaías, tenía el rollo en su mano, pero lamentablemente tenía el rollo, pero no tenía a Cristo. Tenía la palabra, pero no lo veía a Cristo. Está leyendo un texto mesiánico, Isaías 53, pero no lo entiende. Aquí vemos una importante realidad de ceguera espiritual. Como muchas veces hemos leído el texto nosotros en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, simplemente por hacer mención a un pasaje que el apóstol Pablo enseña y que para nosotros nos va a servir ver específicamente esto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no solamente que son locura, o sea que carecen de lógica, dice, y no las puede entender. No solamente que no quiere, sino que no puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios. No solamente no quiere, no puede, y esta es una realidad que está viviendo este hombre
eunuco. Por eso Jonathan Edwards decía, el hombre natural puede tener una comprensión especulativa de la verdad, pero no una visión espiritual de su gloria. Hay ceguera espiritual en esta persona. Es por eso que es importante, hermanos, entender. Esto es extremadamente relevante hoy. Hay personas que aman la teología. Escuche, iglesia, aman la teología, disfrutan los sermones, discuten doctrina, pero nunca han visto a Cristo en las Escrituras. Pueden explicar la Biblia, pero no han sido transformados por ella. Es por eso que hay una advertencia fuerte: la religión sin Cristo no salva. El conocimiento sin Cristo condena. Estar cerca no es suficiente. Él tenía el rollo en sus manos. Venía leyendo en voz alta. Pero esto no va a quedar ahí, porque Dios había preparado todo. Había un siervo de Dios enviado y había un siervo para Dios que iba a ser transformado. Es por eso, hermanos, que cuando Felipe se acerca corriendo, según la Biblia de las Américas, comienza una charla. Y es que en el versículo que vamos a ver ahora, el versículo que está justamente... ya me fue del texto yo acá. Hermanos, versículo 35. Bueno, vamos a leer antes el versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Aquí está preguntando lo importante: ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Mire lo que está preguntando en base a Isaías 53. No dice de qué se trata esto, sino él identifica a una persona. ¿De quién? ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? El versículo o el pasaje que estaba leyendo, que es una cita al cual se hace mención en el Nuevo Testamento, de Isaías 53, versículos 7 y 8, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y hermanos, cuando comienza a haber este tipo de dudas, porque el eunuco, no tenía revelado aún a Cristo, ocurre algo glorioso. Y esto es lo que cambia todo. Esto es lo que ha transformado las vidas de aquellos que estaban muertos en delitos y en pecados y que han recibido la vida abundante del Señor por la revelación de su palabra, el evangelio de Jesucristo que nos fue anunciado y por el cual hemos creído y hemos sido transformados para estar ahora en Cristo Jesús. En un momento todo cambia. Abriendo su boca, versículo 35. Abriendo su boca. Versículo 35, Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Para Felipe, predicarle a uno o a miles era lo mismo, porque él estaba habituado a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía entendimiento en las escrituras, él comprendía el Antiguo Testamento y lo que venía recibiendo del Nuevo Testamento. Lo que había escuchado tal vez a Pedro en la predicación de Hechos capítulo 2. Lo que había oído aún a los demás apóstoles cuando eran azotados en el Sanedrín y ellos pedían poder y denuedo para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba preparado después de haber visto muerto a uno de sus compañeros de milicia, como San Esteban, siendo apedreado y muerto cuando Saulo consentía en su muerte. Estaba preparado a entregar su propia vida, si era necesario, por la causa de Cristo. Él estaba dispuesto allí, sin importar. Este eunuco preguntó: ¿de quién dice esto el profeta? Y abriendo su boca,
Es una expresión de solemnidad. Lo que viene es crucial, comenzando desde esta escritura. Importante, hermano. Felipe no abandona el texto. Y esto es importante, la fidelidad al texto, la claridad de la interpretación, el enfoque cristocéntrico, le anunció el Evangelio de Jesús. Aquí ocurre el milagro. Cristo va a ser revelado. Desde este texto de Isaías 53, no solamente le compartió Isaías 53, sino que le fue revelando durante ese largo camino todo lo que tenía que ver con el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Según los estudiosos en estas cuestiones de distancias y tiempos, dicen que este eunuco podría haber tardado 5 meses desde Etiopía hasta Jerusalén, 5 meses para ir y 5 meses para volver. Algunos hablan de casi 5.000 kilómetros de distancia. Imagínense en un carro y con todo lo que llevaba, con todos sus personas que lo atendían a este funcionario importante, a este político importante, era un ministro de Economía. No iba solo, iba con mucha gente. Entonces eso generaba quizá más demora. El tema es que Felipe tuvo mucho tiempo para predicarle el Evangelio. No se dedicó un par de minutos, no le dijo, abre tu corazón y recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si crees, repite conmigo esta oración de fe y el Señor anotará tu nombre en el libro de la vida y serás salvo para siempre. Sino que comenzando desde esta escritura. Y esta escritura es fuerte. Isaías 53 es suficiente, hermanos, para que la persona que lo vaya leyendo entienda que ese siervo sufriente, aquel que entregó su vida en rescate de muchos, aquel que fue morido por nuestros pecados, el justo muriendo por los injustos, vino a salvar lo que se había perdido. Aquel cordero que fue llevado sin abrir su boca. Esto le compartí a los hermanos el viernes. Yo vi morir ovejas en el sentido de cuando se las sacrifica en el campo. Y hermanos, les decía, ¿qué diferencia hay entre una cabra y una oveja? Y que la cabra cuando la toca pega un balido y unos saltos y hay que maniatarla bien para que no se mueva y sacrificarla si va a ser para el consumo. Pero una oveja a veces ni la ataba, solamente se echaba y el que iba a sacrificarla usaba el cuchillo degollándola y la oveja no se levantaba. He visto cabras salir corriendo y mal heridas, caer en algún cierto momento, por supuesto por la pérdida de la sangre, pero una oveja quedarse quieta, un cordero quedarse quieto, no hacer ni emitir ningún sonido, simplemente dejarse sacrificar. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Fue humillado, colgado en esa cruz, una muerte horrenda, la peor de las muertes, por nuestros pecados. Me imagino a el eunuco que había ido a adorar a Jerusalén y que él sabía que tenía restringido su acceso a la ceremonia, escuchando estas palabras. Y no solamente estas palabras de Isaías 53, que nos conmueven y nos hacen glorificar a Dios, sino avanzando en Isaías 55 y entendiendo un poco más lo que quizás Felipe o él mismo ya con la comprensión que empezaba a tener, porque el Señor le abría el entendimiento para que comprendiese la Escritura, empezar a ver un poquito más claro, empezar a entender lo que antes no entendía, comenzar ahora a disfrutar de algo que estaba sucediendo en ese momento. Y seguramente llegó a Isaías 55 y cuando
Se encontró con Isaías 55, dijo: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y aquí, he aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Hermanos, cuando empezamos a ver, seguramente en el versículo 6 él leyó y dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamad en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios vivo, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y tal vez todavía luchando con la escritura, diciendo: pero es una promesa para el pueblo judío, esa no es promesa para mí, yo soy un gentil, yo soy un desechado. Pero se encontró con la verdad que lo llevó tal vez a tomar la mejor decisión de entender que su vida estaba siendo alcanzada por el poder de Cristo. Cuando él leyó Isaías 56, cuando él leyó Isaías 56, él se encontró con una verdad gloriosa. Y él leyó Isaías 56, el versículo 3, el versículo 4, dice: y el extranjero que sigue Jehová, no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. No diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así ha dicho Jehová a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. La ley lo había excluido, la gracia lo había incluido a la familia de la fe. Este eunuco empezó a recibir el mensaje de salvación, empezó a escuchar lo que Felipe le venía compartiendo. Ese siervo sufriente de Jesucristo, él vivió sin pecado, lo que nosotros no pudimos vivir. Él murió en la cruz como un mártir, fue un sustituto, tomó nuestro lugar. El Evangelio, decía Parker, es la noticia de que Dios salva a pecadores culpables por medio de la muerte sustitutiva de Cristo. Cristo cargó con nuestros pecados, Cristo cargó con nuestra culpa, Cristo llevó nuestra condenación. Dios descargó su ira sobre él. Él murió en nuestro lugar. Cristo lo resucitó y hoy reina. El mensaje del Evangelio no es opcional, es urgente. Felipe corrió ante el carro. Felipe le habló del Evangelio, abrió su boca y le enseñó desde ese pasaje todo lo tocante al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. No te pide el Señor mejorar, Él te llama a rendirte. No te pide intentar, te llama a creer. Él te llama a creer en aquel que hizo lo que para nosotros era imposible. No te ofrece ayuda, te ofrece salvación. Y esa es la gloriosa inclusión en Cristo. Ahí se cumple la promesa de Isaías 56, donde él leyó y dijo: aleluya, soy uno de esos desechados que ahora por la gracia del Señor voy a ser parte de esa familia de la fe. Es una respuesta importante lo que sucede después. La fe verdadera responde. La fe verdadera responde. Versículo 36 y 37 dice la palabra del Señor: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
Y si esto está diciendo el eunuco, es porque Felipe le habló del bautismo también de las aguas. Le predicó a Cristo, le habló de la ordenanza del bautismo, que el bautismo no salva, pero que es una evidencia de que hemos sido salvados y que nosotros públicamente nos identificamos con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Es por eso que él preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el que pagó mis pecados, murió en mi lugar y yo he sido perdonado de todos mis pecados por la muerte de Cristo. Él, dice la palabra de Dios, que respondió con fe verdadera. La fe no es pasiva. Es una respuesta activa al Evangelio. Y la fe se hace visible. Versículo 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cuántos de los que hemos pasado por los bautismos? Gracias al Señor. En ese momento hermoso dijimos, gracias Señor, porque no solamente estamos obedeciéndote a ti en este mandato tan importante, sino que ahora nos sentimos tan bendecidos de ser parte de la familia de la fe. Oh, hermanos, la obediencia no produce salvación, pero es una evidencia de que hemos sido redimidos, rescatados, transformados. Un siervo de Dios, un siervo para Dios, la revelación de las Escrituras, el Espíritu Santo obrando en la iglesia. Hermanos, el fruto de la salvación se va a evidenciar desde el versículo 39 al 40. Es importante esta parte. Es importante este texto. Dos versículos finales muy aplicativos, donde la palabra de Dios dice, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. El eunuco, siendo transformado, un siervo para Dios que había sido transformado por el poder del Evangelio, hermanos, estaba gozoso de haber sido redimido, de haber sido rescatado, de haber sido ahora transformado por el poder del Evangelio. El gozo no es emocional, el gozo es espiritual. Dice la palabra de Dios, siguió gozoso su camino. Y los registros hablan de que este etíope, luego que llegó a Etiopía, trastornó ese lugar, trastornó con el Evangelio, y una iglesia se fundó en ese lugar, y de esa manera la palabra de Dios se cumplió desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último o hasta los confines de la tierra. En África llegó el Evangelio por este eunuco convertido para la gloria de Dios. Este eunuco que fue convertido no se quedó solamente con que recibió el Evangelio. Él, que había recibido de gracia la palabra de Dios, ahora la compartía a otro con todo poder y gracia del Señor, porque Cristo estaba en él. Y esta es la obra que Dios hace. Dios nos salva y nos comisiona, nos capacita para que nosotros podamos ir y llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Hermanos, la importancia que tiene la vida en Cristo Jesús se evidencia en el gozo. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 8, hermanos, versículo 8, si usted lo quiere usar como mnemotecnia. Dice, así que había, ¿qué dice? Gran gozo en aquella ciudad. Una evidencia de personas que habían sido transformadas. Multitudes gozándose delante del Señor. Este único etíope en el desierto, alcanzado por el Evangelio de Jesucristo, siguió su camino con gozo. Siguió alegre, celebrando a Cristo y viviendo para su gloria. ¿Y Felipe? Fue a Samaria, lo llevaron al desierto, cumplió su tarea,
Y dice la palabra de Dios, versículo 40, Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y sabe que en Cesarea con sus 4 hijas seguía predicando el evangelio y mucha gente se gozaba delante del Señor. Hechos capítulo 21 habla esto, hermano, donde el Señor lo alcanzó. Una vez más, la obediencia de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. La obediencia de servir a Cristo, pero no solamente de servir a Cristo en el sentido de dar información. No solamente de abrir las Escrituras para decirle a alguien, mira, te voy a leer la palabra. Hermanos, los afectos santos son la evidencia principal de la verdadera religión. Esta persona venía leyendo y no entendía. ¿Entiende lo que lee? ¿Cómo podré si nadie me enseña? ¿Cómo creerán si nadie les predica? Dice Romanos capítulo 10. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermanos, hay una tarea grande por delante. El problema es que hay muchos que creen, que la ven o ven a Cristo en las Escrituras y todavía no lo han visto. Yo creo que recién estoy abriendo los ojos y alcanzando a ver a Cristo de manera muy pequeña, pero que eso pequeño es mucho porque es suficiente. Ya Cristo me salvó, tengo que seguir creciendo para la gloria de Dios. ¿Está aquí en esta mañana? ¿Entiende lo que lees? Nadie entiende la Escritura sin Cristo. Nadie entiende la Escritura sin Cristo. Saque a Cristo de la Escritura y quedamos en nada. Nadie viene a Cristo sin el Evangelio. Nadie responde sin la obra de Dios. Voy a repetir, nadie entiende la Escritura sin Cristo. Nadie viene a Cristo sin el Evangelio. Nadie responde sin la obra de Dios. En este pasaje, 4 elementos fundamentales para una verdadera conversión. Un siervo para Dios, un siervo de Dios, Felipe, un siervo para Dios que ha sido transformado el eunuco, el etíope. La palabra revelada que revela a Cristo, que muestra a Cristo, porque toda la Escritura habla de Cristo. Y también, hermano, el Espíritu Santo que nos fue dejado. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Entiende lo que lees? Entonces, si entiendes lo que lees, responde como este eunuco. Responde a Cristo hoy. Leer la Biblia sin ver a Cristo es permanecer en tinieblas, pero verlo es pasar de muerte a vida. Oramos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque cada vez que tú nos hablas por medio de tu palabra y vemos a Cristo en tu palabra, podemos entender cuán necesitados estamos de ti, Señor. Como el mismísimo Pedro dijo, solo tú tienes palabras de vida eterna. Apartado de ti, nada podemos hacer. Es por eso que te pedimos, Señor, que permitas que por medio de la obra de tu Espíritu Santo, la Escritura nos muestre a Cristo. Que cada vez que abramos las Escrituras, no solamente la leamos, que la escudriñemos, que la profundicemos, porque las Escrituras hablan de Cristo. Anhelamos, Señor, crecer más y más en sabiduría, poder estar preparados para defender con mansedumbre tu palabra y poder predicar tu palabra, poder alcanzar a esos perdidos. Oh Señor, hoy nos hablaste de un caso, un eunuco, un siervo para Dios que fue transformado, que no entendía tu palabra, pero que luego tú lo has transformado y pudo entender lo que él estaba leyendo. Queremos nosotros también
con aquellos que se nos acercan. Tal vez no veamos un carro en el desierto. Tal vez no veamos o escuchemos al ángel del Señor que nos diga, vete a tal lugar. Pero seguramente vamos a tener la oportunidad de, al salir por esa puerta y entrar al campo misionero, de encontrarnos con personas que no tienen a Cristo y tengamos la oportunidad de abrir nuestra boca y compartir el evangelio de salvación. Ayúdanos, Señor, a ser prácticos para presentar el evangelio de Jesucristo. No con la intención de nosotros convencerlos, pero sí de exponer tu palabra con toda gracia, poder y autoridad para que tú obres en los corazones de aquellos que aún no te conocen. Ayúdanos, Señor, a ser esos hombres fieles. El modelo más fiel es Cristo, que se encontró con Nicodemo, que se encontró con la mujer samaritana, que se encontró con Bartimeo, que se encontró con Zaqueo. El modelo es Cristo. Queremos aprender de Cristo, no solamente para vivir a Cristo, sino para predicar a Cristo, para cumplir con todo lo que tú nos demandas de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que tú nos mandas, Señor, para que cada vez que esas personas escuchen tu voz, puedan glorificar tu nombre y exaltar tu nombre, porque solo tú eres digno de recibir la alabanza y el poder. Recibe la gloria, recibe el poder, recibe la bendición de vida, que sido transformadas como cada uno de los que están presentes en este lugar. Muchos de ellos llenos del Espíritu Santo, de gracia y de poder, pero también toca los corazones de aquellos que aún no te conocen y alcánzalos para tu gloria, Señor. Salva a esas personas que hoy se encuentran tal vez en este lugar y que aún no te han visto. Glorifícate en ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.